todos ustedes. Un placer, encantado encantado. de estar acá. Encantado. Mire, como tú bien dices, la verdad es que fue un evento de una importancia singular y de un impacto mayúsculo. Todos los esfuerzos que se hagan, y tú decías que era un tema importante, el tema de las MIPYMES en el país, todos los esfuerzos que se hagan para seguir consolidando el segmento de las MIPYMES en el país, para seguir dándole que el Estado pueda cascadear políticas públicas para que siga expandiéndose el tejido MIPYME, es un esfuerzo loable, es un esfuerzo importante y es un esfuerzo más que necesario para que los emprendedores, los jóvenes, las mujeres puedan insertarse en la formalidad, puedan seguir abriéndose paso en un mercado que ya demanda de la expansión de ese segmento. Así que yo, al margen de que sea una iniciativa liderada por un colega viceministro que se encarga de mimir esos temas en industria y comercio, yo me siento más orgulloso de la labor que ellos han hecho. Y lo digo que no necesariamente es porque tengo sentido de propiedad de ese proyecto, sino por el peso específico que tiene. Se nota, escúchame, poeta, para seguir ahí mismo. Se nota una reactivación del sector Zona Franca. He visto al ministro recorrer al país, abriendo parques de Zona Franca y rehabilitando otros que estaban. ¿Cómo va eso? Mira, la verdad es que las zonas francas han sido tal vez el segmento estrella de la recuperación económica del país en la pospandemia. Hemos recuperado felizmente todos los puestos que se habían perdido a consecuencia de la crisis sanitaria y la posterior crisis financiera. Y el país sigue siendo un receptáculo, sigue siendo un envase de recepción de capitales de procedencia extranjera. El valor agregado que genera el sector de las zonas francas hoy día es que dejamos atrás ese modelo de exclusivamente trabajar con textiles y empezamos ya a tener presencia importante, tener un espacio referencial en dispositivos médicos, en tecnología, y eso genera evidentemente un panorama halagüeño, un panorama de mucho optimismo en el sector. El sector de la zona franca sigue rompiendo constantemente récords históricos y a diferencia de otras gestiones, señores, nosotros no consideramos ni que es un modelo fallido, ni que forma parte del pasado. No. Nosotros apostamos a que siga expandiéndose el sector de la zona franca en el país, que por demás tiene unas remuneraciones promedio que son muy, muy competitivas con respecto a otros sectores de la economía. Hay un elemento con esto de zona franca que yo quiero volverlo a la MIPYME, pero concatenándolo, señor Ramón Pérez. Fíjese, soy muy curioso en lo personal y me puse a investigar el fenómeno Taiwán. Cuando llega Chiang Kai-shek a la isla que estaba llena de indígenas, después de perder allá frente a Mao Zedong, se inicia un proceso y veía yo que la clave de esa expansión de la riqueza en Taiwán fue que cada hogar se convirtió en un taller, que en cada hogar se hacía algo. Y yo pensando aquí en la República Dominicana, para que usted me ilustre, supónganse que el señor Johnny Vázquez, el señor Michael Miguel y un servidor vivimos en el Simón Bolívar y nos facilita una cuanta máquina de coser y nosotros armamos unas piezas de unas... del textil, aunque se está poniendo de lado lo del textil que usted señaló, y contribuimos con esa grande fábrica, y nosotros fabricamos partes de un textil en un taller del hogar, en un taller familiar, claro. Pero fuera del textil, en cualquier otro ámbito de la zona franca, ustedes podían... Perdón, y el textil no es que está afuera. No. El principal valor agregado de todo esto es la expansión de la oferta. No son es modelos excluyentes. Exactamente. Es simplemente que coexistan diferentes ofertas. Entonces se podría contemplar la posibilidad de que se llegue a los hogares y que los hogares se conviertan en pequeños centros de manufactura para contribuir con esa misma zona franca. No, definitivamente que... no podrían meterlo ustedes dentro de un proyecto, eso. No, mira, yo creo que aquí confluyen dos o tres elementos que el gobierno del presidente Abinader, la gestión del ministro Bisonó, coinciden plenamente con lo que dices. Financiamiento. Es fundamental tener capital fresco y competitivo para los temas referidos al emprendedurismo. Por eso, competitivo con respecto al mercado formal. Sí. Segundo, la instrucción, sobre todo en materia financiera, es capital para que en lo que llaman ese valle de la muerte de las MIPYMES, de las pequeñas empresas, no sucumban esos pequeños emprendedores. Todos sabemos que tú puedes perfectamente tener la instrucción para producir
en el segmento en que tú te desempeñas, pero no necesariamente tiene formación financiera básica, de manejo de inventario, una de manejo de flujo. ahí. No, y la instrucción básica necesaria. Claro. Tú puedes perfectamente saber de producción, pero no sabes necesariamente de cómo llevar una empresa. Y creo que eso ha sido piedra angular de nuestra gestión, donde se ha puesto en manos de los emprendedores, en manos de los pequeños empresarios, recursos, capital que le permitan a ellos expandir su negocio. La verdad es que la pandemia nos dejó un cambio de paradigma que es incontrovertible, señores. Hoy día parece que ese modelo ha cambiado y ese encadenamiento productivo que usted refiere es vital, es fundamental para que podamos seguir avanzando y consolidando nuestra economía, que por demás tiene un sistema preferencial con respecto a toda la región. Y eso es al margen de los juicios de valor, eso es al margen de lo que cualquiera pueda pensar. La data está ahí, las estadísticas están ahí, la generación de empleos está ahí, la cotización en TCS está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger ese segmento. ¿Cómo escúchame, Michael. Sí, hay gente que habla permanentemente de mano de obra barata. Y yo cambio eso por mano de obra del sistema. Es decir, tú no puedes pretender que una gran empresa puede pagar un salario mínimo igual que una microempresa. Hay cuestiones que son diferentes. He oído gente que sabe del sector. No, hay una mano de obra, se paga una mano de obra en función de la tarifa, de lo establecido. ¿Cómo esa remuneración? O sea, la gente que trabaja, por ejemplo, en el sector Zona Franca, aunque es un asunto que tiene que ver el Ministerio de Trabajo, pero ustedes tienen que tener algún tipo de análisis en ese orden. No, como bien dices, ese es un tema que lo tutela el Ministerio de Trabajo. Sí. Pero como te decía en inicio, la parte o uno de los elementos que a mí más me emociona con respecto al modelo de zonas francas que se ha ido consolidando en los últimos años en el país, pasa también por tener, como les decía, una remuneración más que competitiva con respecto a otros sectores de la economía. Dejamos atrás los tiempos en que los puestos de zonas francas se asemejaban a umbrales de ingreso que daban para sobrevivir. Eso es cosa del pasado. Hoy día, como consecuencia de que cada vez se tecnifican más, de que cada vez acceden o llegan al país empresas con mayores exigencias en el capital humano, tenemos mejores niveles de remuneración. Y como les decía, eso me invita también a mirar con optimismo el futuro de las zonas francas. Sin desmedro, insisto, de que son áreas que se tutelan en otros segmentos del ministerio que no son competencia directamente. En este caso, ¿qué conexión existe entre ese viceministerio y el Infotep? Porque el Infotep te prepara, como te dice, llega una empresa con niveles de exigencia más tecnológicos. ¿Cómo se manejan ustedes con el Infotep para preparar ese recurso humano? No, mira, es fundamental para las MIPYMES tener personal y para las zonas francas. Insisto que son áreas que manejan otros colegas míos en el ministerio, pero es fundamental tener capital humano calificado. Claro. Las empresas, cuando vienen a apostarse en cualquier país o a cambiar su locación, demandan de capital calificado para ellos poder brindar los servicios o los bienes que ellos tienen que manufacturar. Entonces es fundamental que sigamos expandiendo la mano de obra que no sea exclusivamente cuasi artesanal. Insisto, la expansión en materia de programación, en materia de esos call centers que son cada vez más sofisticados, en materia de dispositivos médicos, empezamos a ser referentes, señores, en el mundo. El otro día, señor, yo tengo un vehículo híbrido y en el camino me le falló el sistema híbrido. Llegué a un lugar, a un taller, y cuando llego allá el vehículo no prendía. Primera fase. Segunda fase, llamo a un especialista que yo conozco y él llegó con una laptop, se sentó en el vehículo, se conectó, eso tiene un puerto y comenzó, y yo, mira, vamos a ponernos allí, que hace mucho eso. Y dice, no, yo estoy terminando, dale, ¡boom! Óyeme, pero de una forma casi mágica, ese señor activó el sistema, llega a mi casa, le conecta de nuevo la computadora y me dice, no tiene nada. No entraba el híbrido porque hay 3 celdas que hay que apretar un poquitico los tornillitos de conexión. Lo apretó y resolvió el problema. Y vuelvo a ese nivel. A ese nivel de tecnología, por ejemplo, para importación de vehículos, para el uso de vehículos ya con tecnología moderna, eléctrico o híbridos. Eso forma parte también de lo que significa la preparación en el área de la mecánica. La innovación y el desarrollo son también parte fundamental
del mundo, ya no del futuro, Del sino pre- del no de presente. ahora, de ahora, exactamente. Y todos también hemos sido testigos de ese cambio de paradigma. La sociedad, la tecnología de la información y la comunicación cambiaron. Esa ilustración digital Sí. ha traído como consecuencia unas innovaciones distintas, unos oficios distintos y también unos tiempos de respuesta distintos. Mire, don Ramón, el gran monstruo de este tiempo es la inflación. Sí. La inflación, pero no un tema nacional, es No. un tema mundial. Es un tema que hasta Estados Unidos ha sido impactado por eso. La visión de ustedes, ¿cómo va el proceso de desmonte, de debilitamiento de esa inflación que hace unos meses era galopante y ahora las cosas empiezan como a ceder? Mira, yo quiero ser muy preciso con esto. Ajá. La inflación que se ha dado y que se ha colectado a nivel mundial es como consecuencia, como tú dices, de una crisis Sí, sí. que desbordó la capacidad de Sistémica. respuesta del mundo. Sí, 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 sí. Del mundo. Del ¿Por qué? mundo, Es Porque- verdad, es verdad. No porque estábamos frente a una incertidumbre que obligaba a los gobiernos a poner en manos de los ciudadanos cuantiosa suma de dinero como consecuencia del paro bruto de la economía Claro. y que se quedaron sin ningún tipo de actividad productiva. Aquellos ayudas asistenciales y demás. Redes sociales. Y eso. Y correctamente, eso hizo que la gente dispusiera de dinero y en vías de consecuencia empezara a consumir y demandar más servicios y más bienes, al tiempo de que se estaba trastocando la cadena de producción. Tenemos más demanda y menos producción. Esa es la fórmula expedita para que empiece a aumentar la inflación. Felizmente en República Dominicana tuvimos acciones que fueron acertadas y pertinentes y que en aquel momento no se veían con tanta precisión. Recuerdo que hace ya alrededor de 1 año y medio, el gobierno dominicano dispuso congelar el precio de los combustibles. Cuando lo hicimos sin que en el mundo hubiese un marco referencial con ello. Definitivamente eso fue un muro de contención, un valladar para que la economía pudiera metabolizar la recuperación que hoy exhibe y que la inflación se contuviera en menos de 2 dígitos. Aguantado. En menos de 2 dígitos. Eso hizo que que pudiésemos salir adelante en la recuperación económica de la región. A contrapelo de ello, países de la región, que nunca es bueno compararlo y siempre son odiosas, y por eso no hay necesariamente que hacer mucho hincapié en Pero cuáles. es lícito hacerlo. Eso es correcto. Pero países, por ejemplo, como Panamá, adoptaron el mismo plan de subsidios nuestro, pero ya era tarde. Ya se había colectado la crisis. Y yo quiero también hacer una precisión aquí muy, muy particular con respecto al tema, a la visión que tiene nuestro gobierno con el subsidio. Algunos amigos de la oposición ven el subsidio como un gasto y nosotros lo vemos como una inversión. Hay que imaginarse. Si no El existiera. gobierno del presidente Abinader Claro. ve el subsidio, la gestión del ministro Ito Bisonó en Industria y Comercio ve el subsidio como una inversión. ¿En qué? En paz social, Ujú. en competitividad y como el mecanismo perfecto para contener la inflación. Cuando tú vas al supermercado, cuando usted va al supermercado, esto me ha pasado a mí y me ha impactado a mí. Te tiran la cuenta, Johnny. La cuenta. 16,000 pesos. Ay. Entonces dice, espera un segundito, que hay productos de esos que están subsidiados. Sí, sí. Tardan un cosito. De 16, 14,000, qué sé yo. O sea, es un número significativo. Se nota. Sí. Es por eso Se que es nota, lo que dice se Ramón. nota. El subsidio Aunque en la población. no es en un el- gasto, el caso- es una el caso de inversión. los Claro, combustibles, social, a la paz una inversión social. Se dice social. que la gasolina aquí es muy cara, la más cara de América Latina. No, eso no es cierto. Es Y- cara, y- sí, Ramón. No deja de ser barata. No, no, tampoco, vamos a ver. No, no. 190, Con todo cariño. 198, ¿verdad? Es por no decir 300. No, No, ¿qué? no, no. No, 200. No, no, vamos a ver, vamos La a ver. palabra 300 pesa mucho. Desglose eso, No, don Ramón. vamos a ver. Eh, Definitivamente los hidrocarburos en el mundo tienen precios indeseados hoy día. Yo no estoy diciendo que no tenemos los precios deseados. Vamos a comprarle a Rusia que está vendiendo barato. Ahí coge para allá. Espérate. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cuando usted compara, y podemos mirarlo, Ajá. lo podemos mirar, me tarda Cla- 15 o 20 segundos. No. Los precios en la región, nosotros tenemos unos precios más o menos similares a la región, porque están indeseados en el mundo entero. Nadie No. quiere gasolina, combustible caro, nadie. No, lo que tenemos es un desfase. Miren, y sin entrar demasiado en temas técnicos, porque esto puede
sobrecomplejizar. Sí, si pero hay cosas que yo tengo alguna pregunta. Es muy lo que usted quiera. No, vaya a dejar que él desarrolle. La fórmula está aquí. No, vamos a ver. Cuando la Unión Europea impone las sanciones primero en materia financiera y posteriormente en especie a Rusia, a la economía rusa, se imposibilitó primero la entrada de crudo y posteriormente la entrada de productos terminados a los países de la Unión. Que es lo mismo que decir, en los estados europeos ya no se podía consumir el gas natural ruso. ¿Qué ocurre? Un gas barato, Muy barato. Pero además el que ellos consumían. Sí. ¿Qué ocurre? Ellos tienen rápidamente, los países de la Unión, que salir a sustituir esa molécula de generación por otra. Entonces empiezan a comprar masivamente, sobre todo diésel. ¿Qué ocurre? De un barril de petróleo sale la misma cantidad de subproductos. Sí. Entonces tú tienes dos opciones cuando tienes una demanda exacerbada de un producto. O tú procesas más y almacenas con los costos financieros, o tú sigues procesando lo mismo que procesas y empiezas a tener una reducción de tus inventarios. Por eso ustedes vieron que sobre todo en el diésel el aumento de los precios fue absurdo. ¿Por qué? Porque no se correspondía al comportamiento típico del crudo. Si no, la mayor demanda fruto de la dejadez de la otra. Miren, es muy sencillo. Si un producto tiene una cotización, un subproducto de él debe tener más o menos la misma cotización. Parecida. El problema es que el diésel, sobre todo, y las gasolinas en menor escala, estaban siendo más demandadas que el mismo crudo, consecuencia de esas sanciones. Y eso hizo, señores, y aquí yo quiero también ser muy claro, que tuviésemos que semanas, en una sola semana, una sola, de 50 y tantas que hemos subsidiado, disponer 1.800 millones de pesos. Usted lo está ayudando. En una semana, imagínese usted. Hugo Vera lo está ayudando a ustedes con los tapones porque es un plan para que ustedes vendan más combustible. Una y dos, ustedes no le han dicho al país, realmente no le han sido sinceros. ¿Cuánto ustedes le entregan a la Barrigol? ¿Cuánto le entregan al sector transporte? Porque también el gobierno, para mantener esa paz social, le entrega un combustible a ellos, subsidiado prácticamente. Y ustedes no han sido transparentes en eso. La gente no sabe qué cantidad de combustible ustedes le exoneran, por ejemplo, a la Barrigol. Es bueno que el país lo sepa. No es que está malo. O sea, la acción es bien porque lo que tú dices, yo creo en paz social. Claro, es una gran inversión. Aquí si los combustibles no se subsidian, no se sabe. Eso iba a provocar una escalada que uno no sabe. No solamente social, sino económica. Pero mire, el que le habla a usted de que el plan de subsidio no es un plan adecuado, tiene que darle respuesta al país o buscar una alternativa. Buscar una alternativa. Tuvimos semanas, señores, que tuvimos que subsidiar con 125 pesos a cada galón. Cae 2.000 cada galón. 125 pesos. Eso es mucho dinero. Pero imagínense, hagamos un ejercicio. No, pero claro. Mire, hoy es viernes y hoy a mediodía. Sí, ya los viernes uno está medio nosotros develamos los precios. Ya no. Develamos los precios. Sí. Imagínense ustedes haciendo un ejercicio de ciencia ficción que tiene que ser necesariamente que fuera el precio de real, horror, pero que se devele un precio de una semana a otra con un aumento de 125 pesos. No, una locura. Ni pensar eso. Sería absurdo. Sí. Hay pertinencia. Ahora hay un elemento que entra ahí y me disculpa. Claro. Sí, Johnny, tranquilo, quieto. Pero yo no tenía un par de preguntas más, me gustaría que la haga. No. Pero que entra ahí, porque va combinado todo. Es la cantidad de cuánto es que ustedes subsidian. Okay. Aquí se cree que no se le está dando al transporte, a un sector de transporte, y se está subsidiando. Sí, claro. Pero la gente no lo sabe eso. ¿Usted me entiende? Sí, claro. En adición al subsidio, señores, de los combustibles para el precio de venta al público, también el gobierno ha dispuesto a través del Intran, no es el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio simplemente canaliza esos... La sugerencia la hace el Intran. No, la sugerencia no, las asignaciones. directas, montos y todo. Oye, eso, no sabía. Pero es así. Sí. Para que el transporte público tenga también algunos mecanismos para paliar razonablemente estos aumentos internacionales. Claro. Eso es así, señores. Y nosotros seguimos viéndolo como una inversión. ¿Para qué? Para que todo el que nos está viendo pueda acceder a un pasaje un poquito menos gravoso de lo que el mercado internacional impone. La oposición se queja, entre comillas, pero cuando
si le tocase, haría lo mismo. Haría lo mismo. Porque hay una racionalidad ahí. Pero, Sí, yo al final los juicios de valor. El que está gobernando, que sabe. que uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y los juicios de valor siempre terminan donde empiezan los hechos. Los hechos están ahí. República Dominicana tiene una inflación que según el Banco Central acaba de entrar hace ya un par de semanas dentro de la meta esperada. Y eso ha traído como consecuencia que nosotros podamos empezar a desmontar la política monetaria y el tipo de interés. Eso no son juicios de valor. No son Esos realidades. son hechos. Espera. Entonces, insisto. A usted lo ha ayudado también la estabilidad del dólar, de la moneda. Eso ha ayudado un poco al país. Bueno, déjeme el decir. el dólar tiene problemas. El dólar cuando nosotros subimos el gobierno estaba casi en 60, 59 y tanto. Y bajó a 55. Te estoy ayudando. Mire, como consecuencia, eso no es un crecimiento vegetativo de nuestra economía. Eso es consecuencia de la germinación de las políticas y de la estabilidad dictadas desde el gobierno. No, y de la cantidad de recursos de capital foráneo que han entrado. Pero todo esto tiene un elemento. Última pregunta para todo esto tiene un elemento, Michael, espérate, un elemento que a mí me inquieta. Vamos a ver. Porque mucha gente pide ayuda, pide subsidio, porque entienden que el gobierno de la República Dominicana es un país rico y no lo es. Usted se opone a esas ayudas. Espérese, no, yo cuando son irracionales. Que le dé a los pobres. Esto implica un endeudamiento. Oíste, Anthony. Esto implica préstamos constantemente. El Congreso está aprobando préstamos. Esto es constante, es una realidad. Entonces, ¿hasta qué punto podrá soportar el sistema financiero dominicano, vía el sistema oficial me refiero, esta cantidad de subsidios? ¿Hasta qué punto podemos? Mire, sí, pero hay un límite. Hay un límite. A mí no me presta cuando no tengo capacidad de pago. Hay un límite. Sin juicios de valor, sino con hechos. La República Dominicana hoy exhibe una estabilidad macroeconómica envidiable. Estamos viviendo momentos de mucha solidez macroeconómica. La muestra más fehaciente. ¿De los bancos que ahora? La muestra más fehaciente de ellos, señores, que tenemos reservas históricas en el Banco Central. ¿O eso es un juicio de valor? Reservas históricas. La muestra más fehaciente es el tipo de cambio. Pero argumentan que ese dinero que entra en préstamos se está guardando ahí, no se está empleando, no se está invirtiendo. Pues entonces eso sería tal vez mirar la ejecución del gasto, no la estabilidad macroeconómica. Entonces, si partimos de la premisa de la pregunta anterior, creo que queda resuelta. Eso es otro tema que pudiera, como casi todas las actividades humanas, ser mejorada. Claro. Porque aquí también hay una gran diferencia entre la gestión del presidente Abinader y otras gestiones. Y es que felizmente nosotros tenemos capacidad de respuesta. Nosotros hemos tenido tropiezos, como todos. Entendible, pero lo importante tú tienes, aquí por ejemplo, Fiona, que no estaba en presupuesto. Fiona. Hay que Correcto. buscar cuarto porque hay que resolver a la gente. Exacto. Se cae un puente que estaba bueno, se cae. Y hubo no estaba en presupuesto. Y dificultades hemos tenido muchísimas. Ahora, de lo que se trata es de seguir avanzando en la dirección proyectada, en la dirección que uno se ha que ha podido trazar, al margen de cualquier dificultad. El que quiere ir al gobierno o exclusivamente a sortear escenarios cómodos sin ningún tipo de tropiezo, no necesariamente está en el plano humano. Se repostulará Abinader. Se repostulará Abinader. Definitivamente, señores. Se repostulará. Definitivamente que el presidente va a tomar una decisión y eso lo tomará él. Ahora, yo soy los ciudadanos que se circunscribe en pedirle al presidente que continúe. Yo no lo veo como un sacrificio. Yo lo veo como terminar de consolidar un modelo de cambio propuesto hace 3 años que tiene que ser consolidado. Yo te voy a decir una cosa. Como está el país o como ha estado el país, hay que asumir un gran sacrificio. O sea, cuando la gente cree que un cargo de presidente no es que no es exigido. Es una gran responsabilidad. No es que no es exigido. Y jugando incluso tu futuro político. Pero es exigido desde el día 1. A lo que yo apelo es a terminar de consolidar un plan, una transformación estructural en el Estado que tenemos que hacerlo en el segundo periodo. Yo estoy convencido que el presidente está a la altura de la circunstancia, como siempre. El presidente es un hombre empático, con un sentido muy particular de la responsabilidad, de laboriosidad. No está en negocio incansable del Estado. Y yo sé que al final del camino eso tendrá un peso muy, muy marcado a la hora de la ley. Mira, dame un segundito, por favor, porque desde Holanda, este programa tiene una virtud que yo quiero que usted lo sepa. Este es un programa que en cualquier lugar del mundo donde exista un dominicano,
ahí se conecta con nuestro programa. Pero Michael, no me Gracias a subestime, Dios. ¿cómo que yo lo sé? ¿Por qué yo no lo sé? Ah, qué bueno, porque miren, aquí me dice Alejandro de Holanda. ¿Quién es Alejandro? Un oyente. Dice él que en Holanda amaneció la gasolina a 2 euros por litro. Parece que Por significa que- litro. por litro. 2 euros por litro. El euro está a casi 60 aquí. No, pero... Lo que significa. Oye, está más cara que aquí entonces. Sí, No, Está no. más carga A aquí. ver, señores. Claro. 2 euros por litro. Señores, vamos a ver. Lo primero es que hay muchos tipos de hidrocarburos. Exacto. Lo segundo es que la realidad de cada país en función Es diferente. es completamente distinta. Claro, claro. Y lo verdaderamente objetivo es comparar los precios con economías similares en mercados similares. Sí. No sé si me explico. ahí no vale la Totalmente. comparación. Ahí no Eso, vale la eso comparación. eso no es objetivo. Tú No, tienes no, países que la gasolina cuesta 5 veces lo que cuesta aquí. Claro. Y tienes Pero países... tiene unos ingresos. Pero tiene un, Ajá. porque tienen y un castigo impositivo muy fuerte. Brutal. Pero tienes países, por ejemplo, que la gasolina cuesta la mitad de lo que cuesta aquí. Sí. Pero no hay. No hay. Porque es un precio ficticio. Exacto. Porque tiene una Fluctúa, restricción fluctúa. en la disponibilidad. Ok. Lo que rescato yo de esto, señores, de este concepto. Uno, en República Dominicana hemos tenido unos subsidios que han cumplido su cometido. Sí, claro. Dos, nunca en los 3 años que tenemos de gestión hemos tenido desabastecimiento. Nunca. Todos hemos visto las colas en Inglaterra, Claro. en Francia, lo que ha ocurrido en países Hemos ayudado a Haití en similares. su crisis. Y miren, déjenme decirles para concluir el concluir. tema de los subsidios. El gobierno ha dispuesto alrededor de 2.000 millones de pesos para contener las alzas internacionales de harina, para que los que nos están viendo ahí puedan ahogar un pancito todas las mañanas Su galletita. con su cafecito. Eso parece Pero- simple, pero no lo Es es. que No, no pero, es simple. no, pero no es para productos de repostería fino. No, es es pan. para el pan de El 5. pan de agua. Pero también, miren, hace un mes, 3 El semanas, pan sobao. se dispuso a hacer lo mismo para las empanadas, para los bollitos, intentando acompañar en esta crisis internacional Increíble eso. a los que tienen menos pueden. los que menos pueden. Pero también subsidiamos, para los que no están viendo, el huevo y el pollo a través del maíz. Sí. ¿Para qué? Sabiendo que son productos claves de la alimentación diaria nuestra, con la empatía que caracteriza la gestión del presidente, también se destinaron recursos para ellos. Y así lo hemos hecho en diferentes segmentos, señores. No, evidentemente, con responsabilidad financiera, porque la idea tampoco es derricar el país No. desde el punto de vista financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Ramón, muchas gracias. Estamos- Ramón Mucho Pérez gusto, Fermín, él es viceministro de Comercio interno. Industria, Comercio y MIPIMES. Sí. Y nos ha distinguido en este viernes con su presentación. Muchas gracias. Este tema tanto de la inflación, buena explicación de Ramón, como el tema de los subsidios. Porque mucha gente, y ahí le doy la razón, mucha gente no entiende el valor social. Es más, creen que el subsidio es botar los cuartos. Exacto. Exacto. No es una inversión. Exacto. Miren, muy brevemente, señores, en la Florida el día de hoy, la inflación está por encima de 2 dígitos. Y digo la Florida porque es un estado Sí, sí, referencial sí, para la sí, República sí, Dominicana. sí, sí. En 2 dígitos. Exacto. Y aquí estamos en un umbral del 4%. Claro.